Muy buenos días, doña Mónica. Muy feliz año a todos y arrancamos el año, o lo arranquemos, lo sugiero, con un nuevo tono. Yo quiero arrancar el año, doña Mónica, dándole las gracias por la rectificación que publicó ayer en redes sobre lo que había dicho ayer respecto a unos tuits míos. Le honra mucho que haya sido usted tan sincera de disculparse y, por lo tanto, quiero arrancar el año agradeciéndole el gesto y deseando que este año todos seamos capaces de arrancar en un buen espíritu como el que mostró usted ayer. Sí, señor. Yo quería empezar, de hecho, por ese lío en redes, para que también lo sepan nuestros espectadores, no solo los seguidores de Twitter. Ayer, el señor Espinosa de los Monteros puso un tuit donde hablaba sobre calentamiento y edad de hielo y hacía referencia a dos noticias de un mismo medio. Y yo reconozco que me lo tomé por el lado negacionista y me puse como una hidra. Y le pido disculpas. Y mantengo en pie ese café para hablar de cambio climático, de todos modos. Eso cuando usted quiera. Pero no se preocupe porque yo, que en una vida anterior también he producido televisión y sé lo que es emitir en directo y que por el pinganillo le vayan a uno diciendo cosas y uno pues las repite porque se fía de sus redactores y de su jefe de producción y de quien está en la sala de control, pues me imagino. Ahora, tiene usted que tener una conversación con la persona que le dijo eso y, por cierto, con la gestora de redes de Televisión Española que mantuvo, sabiendo perfectamente que era un error, que mantuvo la idea de atacar por ese motivo. Pero, como digo, no se crea... el espíritu del nuevo año que nos invade a todos debe ser optimista, positivo y bien pensante. Por supuesto que no se cree usted que hay demasiado más allá que eso, que tenía solo el texto y es verdad que el tuit tenía dentro dos noticias embebidas, no tiene más. De todas maneras, más allá de la polémica, ya que hemos abierto el melón del cambio climático, cuénteme cuál es la posición de Vox al respecto. La posición de Vox es la de siempre, no hay ningún negacionismo. El clima está cambiando desde hace milenios. Lo que hay últimamente, eso sí, es un afán por el mundo progre de señalar a los ciudadanos con el dedo y culpabilizarles. Y decirles a la gente que está en el campo que tiene la culpa por tener vacas que emiten mucho dióxido de carbono, que tienen la culpa por tener un tractor que va sobre diésel, y como dijo una conocida comunicadora, esos tractores de diésel, como si hubiera de diésel y de gasolina. A los españoles, a los que van en un coche de más de 5 años, se les dice que si tienen que comprar un híbrido eléctrico que cuesta el triple de lo que vale su coche actual. A los españoles se les dice que no deben viajar en avión, que no deben generar tanta calefacción. Mire, es toda una locura. Tenemos una obligación moral, no los españoles, sino los seres humanos, de preservar el medio ambiente que nos hemos encontrado y traspasarse a la siguiente generación, por lo menos en las mismas condiciones, si no mejores, que en algunos casos son mejores. Y eso es una obligación que tenemos todos como seres humanos. Ahora, de ahí a atacar a nuestra industria, desmontar nuestro sistema energético, encarecer la factura eléctrica como consecuencia de decisiones políticas que se han tomado por culpa de estas ideas, eso es otro punto. De acuerdo. Bueno, yo mantengo en pie ese café y seguimos hablando del cambio climático. A mí me interesa, ya sabe. Pero déjenme que aterricemos un poco lo que está pasando estos días. Hablemos de este temporal de nieve, de Filomena, de frío. Cuéntame, ¿qué opinión le merece la gestión que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad? ¿Es la correcta? Mire, yo he vivido a lo largo de mi vida en zonas de muchísimo más frío que aquí. Yo he vivido en Chicago, en Varsovia, en sitios donde hace 30 bajo cero, 20 bajo cero, de manera rutinaria todos los inviernos. Y en esos sitios están verdaderamente preparados para este tipo de situaciones y las resuelven pues con mucha más facilidad. Es verdad que en España y en Madrid en concreto, donde estamos sufriendo un colapso, pues esto no es habitual y por tanto no se puede exigir a la administración que tenga la misma capacidad, la misma infraestructura, la misma maquinaria. Eso es verdad. Pero como decía antes Lucía Méndez esta mañana, los meteorólogos han acertado mucho con esta Filomena. Y habiendo acertado y habiendo tenido una semana para prepararnos, hay algunas medidas que sí pueden haber tomado y que no se han estado tomando. Por ejemplo, es verdad que Madrid no puede tener un sistema de quitanieves como lo tiene Chicago o como lo tiene Varsovia. Pero también es verdad que Madrid tiene un montón de constructoras que tienen máquinas retroexcavadoras que se podrían haber puesto a disposición del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid o del Gobierno, me da igual, al fin y al cabo a disposición de los ciudadanos, para que, sabiendo con una semana de antelación que esto iba a venir, se hubiera planificado pues un sistema de limpieza de calles. Lo mismo se puede decir acerca del sistema de reparto de sal. Es verdad que Madrid no puede tener sal para unos días como estos todo el tiempo, pero sí podía tenerla para las vías principales. Y lo que aquí estamos encontrando son dos cosas. Primero, que el sistema administrativo que tenemos fragmentado en sucesivos reinos de taifas no funciona, y lo llevamos diciendo desde la fundación de Vox. Este sistema no funciona. Cuando se reparte la responsabilidad entre muchos y cada uno señala al otro, pues eso no funciona. Es decir, que el propio sistema, con independencia de quién gobierne, fíjese lo que digo, ya no es un ataque al PSOE o al PP, que son los que gobiernan en gobierno, comunidad y ayuntamiento. No, es que el sistema en sí, el sistema no funciona para casos como este. Y segundo, además de que no funciona el sistema, pues es verdad que tenemos unos gobernantes, pues mire, que sí, que son como para declarar zona catastrófica a todos ellos, naturalmente.
El Partido Popular ha sido especialmente crítico con Sánchez. Decía que se había quedado en casa con la mantita viendo películas. Le acusa de inacción. ¿Comparte usted esa crítica? Bueno, yo creo que todo lo que sea inacción de Sánchez es una buena noticia, por lo tanto no voy a criticarlo jamás. Lo que hay que hacer es dejar esto en manos de gente que sepa, en manos de funcionarios, de empleados públicos que realmente sepan cómo funciona esto y dejarles actuar, porque cada vez que los políticos se meten en algo de esto los tropean más. Por lo tanto, que el señor Sánchez haya quedado en casa con mantita y peli es muy buena noticia, como el hecho de que el señor Casado tampoco haya hecho nada más que con una pala sacarla de un sitio y ponérsela adelante, que es de las cosas más absurdas que he visto. Eso son muy buenas noticias, mientras no se metan en la gestión, y cuanto menos se metan en la gestión de situaciones como esta, mejor para todos. Lo que tienen que hacer es dejar que trabajen aquellas personas que están en las puestos de responsabilidad. Pero, de nuevo, el sistema no lo facilita, porque ¿quién es el responsable de que se abran las calles? Pues mire, yo estuve ayer por la calle y ¿sabe quién me abrió la calle más cercana a mi casa? Pues el ejército, en este caso la UME y soldados regulares que estaban abriendo la calle pues con pico y pala, o mejor dicho, con pala y carretilla. Por cierto, el Ministerio de Defensa, que es ese ministerio que dijo en su día Pedro Sánchez que era el único que había que suprimir. Claro, hay que suprimirlo porque eso es parte de la ideología progre, acabar con el Ministerio de Defensa, acabar con el Ejército, pero cuando llega el momento, cuando hay una pandemia, cuando hay problemas logísticos, cuando hay como ahora un problema con Filomena, ¿de quién se tira? Pues el Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que son las que realmente pues nos sacan las castañas del fuego a nosotros y a todos los políticos. Déjeme preguntarle por la UME. Por cierto, que la UME se creó con Zapatero, sí, pero bueno, déjeme preguntarle por Cataluña. La UME, para que usted lo sepa, la generó Zapatero, pero la lideró el general Coll, que es uno de los generales con mayor reputación de la historia contemporánea de España, que por cierto, y no es por nada, claro, y es hoy el representante de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, uno de los militares más respetados en todo el panorama militar. Déjeme preguntarle por Cataluña. Con la situación en la que estamos, con esa tercera ola, con los datos de incidencia acumulada en Cataluña disparados, se está poniendo en duda si las elecciones se deben celebrar el 14 de febrero. De hecho, este viernes hay una reunión para decidirlo. ¿Usted qué cree? ¿Se deben aplazar esas elecciones? ¿Se deben celebrar el 14F? Yo lo que me temo es que se celebrarán o se aplazarán en función de la conveniencia de aquellos que las convocan, que es exactamente lo que pasó también en otoño. Nada tiene que ver con el momento de la epidemia y nada tiene que ver con el clima. Tiene que ver estrictamente con los intereses de aquellos políticos que las van a convocar y las convocan o no en función de cómo creen que van a quedar ellos, que por cierto lo hacen en función de unas encuestas que luego pues muchas veces les decepcionan. Debemos hacer un par de preguntas a nuestros tertulianos. Andrés Gil primero. Sí, hola, muy buenos días, muchas gracias. Yo le quería preguntar acerca del presidente de Estados Unidos. El secretario general de su partido, Javier Ortega, alguna vez ha dicho que Vox era el Trump en España, que Trump es a Estados Unidos lo que Vox es a España. Y el otro día el candidato de la alcaldía de Logroño tuiteó que lo que había ocurrido en el Capitolio era la lucha del valiente pueblo americano para luchar contra el fraude electoral cantado. Yo le quería preguntar, ¿ustedes se siguen identificando como el Trump en España? ¿Lo que pasó en el Capitolio efectivamente fue la lucha del pueblo valiente contra el fraude electoral cantado? Esa afirmación que usted hace acerca de Javier Ortega Smith no me consta y por lo tanto no voy a entrar a calificar. Lo que sí que voy a decir lo siguiente. Bueno, está en Intereconomía, se puede buscar en YouTube. Un gran presidente. Bueno, si quiere me contesta usted mismo, entonces ya me callo y no hace falta que le conteste yo. Pero mi contestación, por si le interesa, es que el presidente Trump ha sido un gran presidente de Estados Unidos que ha hecho mucho más por las minorías, por los trabajadores, por las personas de color, por los inmigrantes hispanos. Ha generado más empleo, ha generado una economía más potente, ha generado un mayor valor en bolsa, que en el fondo es el indicador de cómo ha ido la economía. Durante estos 4 años, pandemia incluida, que ningún presidente de los últimos 25, por poner ha sido un presidente que ha dado una batalla cultural contra la progresía internacional, que es lo que le molesta a una cantidad de periodistas prácticamente del 99% en sitios como España. Y esos periodistas que se creen que en Estados Unidos Trump es un presidente que tiene muy poca popularidad, lo que no han entendido es que es todo lo contrario. Trump ha sacado el mejor resultado de la historia de un candidato a las elecciones de Estados Unidos, pues detrás de Biden probablemente. No solo eso, es que es tan evidente que el presidente Trump es el presidente más popular de los últimos años en Estados Unidos, que todo el enfoque de los demócratas hoy es intentar impedir que se vuelva a presentar dentro de 4 años, porque saben que es una amenaza precisamente para el consenso progre que traería la izquierda y que quiere traer en los futuros años. Por lo tanto, si lo que usted me pregunta es mi opinión sobre el resultado de la presidencia de Trump en estos 4 años, le diré que ha sido un presidente que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra. Supongo que eso se compara mal con las guerras y las
los conflictos bélicos infinitos en los que les metió Obama. Eso sí, Obama recibió un premio Nobel de la Paz, Trump es posible que acabe con un impeachment, o por lo menos lo van a intentar. Ese presidente que mejor ha recuperado una economía que estaba en un momento más difícil. Ese presidente que ha reindustrializado Estados Unidos cuando muy pocos pensaban que era posible. Yo incluido. Yo pensaba que no era posible reindustrializar un país que había visto deslocalizada su industria hacia Asia o hacia México o hacia otros países más baratos. Y lo ha conseguido. Es un país que ha generado más empleo. Ese presidente que ha generado más empleo y específicamente más empleo, como decía antes, para la minoría afroamericana, para la minoría hispana y para las mujeres. Por tanto, es un presidente cuyo resultado económico y de gestión de estos 4 años es excelente. Otra cosa es que es el muñeco al pim pam pum que a toda la progresía le gusta atizar sin conocer la realidad de lo que es Estados Unidos e ignorando que si se presenta dentro de 4 años es difícil saber lo que pasaría, pero es muy probable que obtuviera un resultado muy bueno. Probablemente no entre los periodistas españoles, pero sí entre el pueblo americano. Vamos a hacer una última pregunta de Daniel Basteiro. Muy breve, por favor, pregunta y respuesta. Bueno, en realidad usted no le ha respondido a nada de lo que ha preguntado Andrés Gil, ¿no? Que le preguntaba si Vox quiere emular a Trump en España. Eso es lo que a usted le gusta decir cada vez que viene aquí alguien que a usted no le cae bien. Usted lo ha respondido. Bueno. Discúlpeme, caballero, es que estoy haciéndole la pregunta yo. Andrés Gil le preguntó si Vox quiere emular a Trump en España y si a usted le parece bien ese asalto al Capitolio. Yo le reitero la pregunta y también le añado si cree que en España hay elecciones libres, si cree que el sistema funciona en lo electoral y si en el caso de que en algún momento pues, su formación política crea lo contrario, animará a sus seguidores, por ejemplo, a entrar en el Congreso de los Diputados o a subvertir el resultado de esas elecciones si ustedes no lo consideran democrático. Mire, es que para empezar no acepto la premisa de su pregunta, ni la premisa de que esta pregunta es la misma que la anterior, porque no lo es. Pero para contestarle muy directamente, mire, en España, ¿sabe usted quién es el que ha intentado saltar las instituciones? Los separatistas en Cataluña, los podemitas en el Congreso, Susana Díaz en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía. Estos son por ahora los únicos 3 que han intentado rodear el Congreso, rodear el Parlamento o rodear el Parlamento andaluz en los momentos en los que los resultados no han sido los que ellos esperaban. No hablo ya de la alerta antifascista que sacó a las hordas a la calle a quemar contenedores, a quemar locales y a generar grandes desórdenes públicos. La única diferencia es que en España... Sí, bueno, pues si no me importa el contexto lo que yo quiera, no lo que usted quiera. La única diferencia es que en España las fuerzas de seguridad del Estado han sabido rodear, han sabido defender esos parlamentos con gran éxito. Respecto a Vox, si nos gustaría obtener los mismos resultados que Trump en Estados Unidos, no le quepa duda, me encantaría ser el partido que cuando gobierne genere semejante cantidad de empleo, que consiga reindustrializar España, que consiga acabar con el consenso progre, que defienda a la familia, que defienda los valores. Naturalmente que esas son las cosas que nos gustaría hacer y que cuando lleguemos las haremos para gran éxito de España. Bueno, tampoco le ha contestado a Daniel Basteiro, señor Espinosa de los Monteros. ¿Pero qué es lo que no le he contestado? ¿Qué más quiere que le diga? Ah, bueno, perdone, para que no se me olvide. Respecto a esa insinuación que le gusta hacer a todos los progres, el señor Basteiro como gran ejemplo sobre el asalto al Congreso. Mire, el señor Abascal condenó, como es absolutamente natural, el asalto al Congreso, como lo hemos condenado siempre aquí también. Asaltar a las instituciones es absolutamente inadmisible. Lo fue en el Parlamento de Cataluña, lo fue cuando se intentó rodear el Congreso, lo fue cuando se intentó, con muy poco éxito, por cierto, Susana Díaz, rodear el Parlamento andaluz y, por supuesto, que lo es cuando uno asalta una institución como el Capitolio, que es el Congreso, y en este caso Congreso y Senado conjuntamente de los Estados Unidos. No hay ninguna duda. La única duda es gente como usted que intenta atribuirnos cosas que nosotros nunca hemos dicho, pero bueno, usted siga con sus insinuaciones y nosotros seguiremos creciendo en votos. Bueno, gracias, señor Espinosa de los Monteros, por habernos atendido esta mañana. Un placer. Nos vemos. Que yo venía con buenas intenciones. Doña Mónica, muy buen año. Gracias. Hasta luego.